¿Alguna otra pregunta? Miren, aquí en esta parte, antes de avanzar al forzado con un sistema amortiguado, les voy a presentar un problema que viene resulta en todos lados, que es cómo calcular. No, lo vemos más adelante porque es en los modos normales. No, vamos a ver mejor el oscilador armónico pero forzado, de un sistema amortiguado pero forzado. Es un tema que sigue. Bueno, vean, voy a leerles esta parte que es cortita para no echar a perder con mi versión. Acabamos de ver que las fuerzas de fricción ocasionan que la amplitud de movimiento de un oscilador armónico se haga cada vez más y más pequeña hasta que el movimiento se detiene, ¿no? Debido a la fricción, la amplitud va a ir disminuyendo, ya lo vimos. Bueno, es posible producir y mantener un movimiento armónico simple aplicando una fuerza adicional externa a la partícula, siempre y cuando la fuerza varíe de manera sinusoidal con el tiempo. A esta vibración se le denomina forzada. O sea, debido a la fricción, todo sistema oscilatorio llegará a un tiempo en el cual pues deje de existir ese movimiento oscilatorio, debido a que las pérdidas de energía hará que ese movimiento vaya disminuyendo hasta que desaparezca. ¿Cómo le podemos hacer para que se mantenga un movimiento oscilatorio a pesar de la fricción? Lo que viene aquí adelante. Debido a la inevitable presencia de las fuerzas disipativas en cualquier sistema real, las oscilaciones libres acabarán desapareciendo. Las libres se refieren a las que tiene sin fricción. Y la fuerza impulsora periódica finalmente impondrá al oscilador su frecuencia omega. Aquí falta arreglarle un poquito esto. Bueno, lo más importante de este tipo de oscilaciones es lo que se le llama la resonancia. ¿En qué consiste esto? La mayoría estamos familiarizados cualitativamente con este fenómeno. Si la frecuencia impulsora omega es muy próxima a la frecuencia natural omega n, entonces la amplitud de oscilación suele hacerse muy grande con aplicaciones repetidas de una fuerza pequeña. Aquí, con esto de que la mayoría estamos familiarizados cualitativamente con esto, pues uno atiende a las experiencias hasta de la niñez. Tal vez la experiencia más cercana a esta que tiene uno es cuando está uno en un columpio. Si alguien toma el columpio, que es un péndulo, podríamos decir, y nos jala hasta una cierta amplitud y nos suelta y nos deja ahí sin nada que hacer, y también estando quietecito la gente que se está columpiando, pues esa oscilación va a ir cesando cada vez más, la amplitud va a ir cesando debido a la fricción y los soportes del columpio hasta que se detenga. ¿Cómo podemos hacer para que esa oscilación permanezca? Pues que alguien esté empujando el columpio. Y a este movimiento de que cada vez que llegue la persona que se está columpiando a donde se encuentra el que está impulsando el columpio, y cada vez que llegue le da un impulso, esa es una fuerza externa que le están aplicando al sistema. Y si este empujón ustedes lo hacen de manera sinusoidal, o sea, de manera periódica, cuidando, en ese caso se hace de manera natural, y cada vez que llega le dan un empujoncito, pues podrían mantener el movimiento oscilatorio. Pero es más, podría suceder que si quieren hacer ahí una travesura, aun cuando el empujón que se diera fuera pequeño, si uno procura que cada vez que llegue
la persona que están columpiando a sus manos, le van dando un empujón, y este empujón ocasiona que la amplitud aumente a pesar de la fricción que tiene el soporte. Pues lo que va a suceder es que la amplitud va a crecer mucho y hasta puede haber un accidente por ahí, ¿no? Porque al ser tan grande la amplitud puede hasta caerse o no sé, pues. A eso es a lo que se le llamaría la resonancia, que la frecuencia de oscilación del péndulo, del columpio, se le está agregando una fuerza impulsora también periódica, pero que va a estar a la misma frecuencia de oscilación del péndulo, del columpio original, y esto hará que la amplitud aumente, ¿sí? Y eso podría ser que en algunos casos no fuera lo que uno desearía. Ya les comenté, y algunos de ustedes conocerán el problema que hubo con un puente allí en Estados Unidos hace muchos años, que la frecuencia natural del puente, los vientos predominantes en esa región, entraron en resonancia con la frecuencia de oscilación de la estructura del puente, y la amplitud empezó a crecer hasta que la estructura no aguantó y se colapsó el puente. Entonces es muy importante esto. A veces, como lo voy a decir más adelante, eso puede ser no grave, sino que puede ser provechoso. Y eso se hace, por ejemplo, cuando se enciende un radio y quiere uno encontrar una frecuencia de una estación radiofónica, y lo que se hace es variar ahí mediante la electrónica del radio, y se pone ¿cómo se llama? En resonancia la frecuencia de la estación difusora con su aparato, y pues ahí es beneficioso eso. Bueno, pero esas partes técnicas que yo además no conozco bien, más bien no conozco, vamos a ver cuál es la ecuación que gobierna, la más básica que gobierna este tipo de movimientos. Entonces, vean, aquí tienen la ecuación de Newton. El lado izquierdo ya lo conocen, es el oscilador armónico amortiguado, el que estudiamos antes. El lado derecho es cero, para nosotros era cero. El segundo término es la parte disipativa, que depende de la velocidad. Y el tercer término es lo que me da la frecuencia de oscilación del péndulo, del oscilador. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle una fuerza externa que varía sinusoidalmente con el tiempo, con una frecuencia omega, que en principio es diferente a la omega n, que es la frecuencia natural del sistema. La F0 es la magnitud, la amplitud de la fuerza impulsora, pero por unidad de masa. Ven que aquí ya la masa no aparece, se dividió toda la ecuación entre la masa, y por lo tanto esta F0 que prevalece aquí, nada más tenga presente que es por unidad de masa. La notación es la que se usa, para no estar arrastrando la m. Aquí lo dice, F0 es la amplitud de la fuerza impulsora por unidad de masa. Y aquí tengo, pues, otra ecuación diferencial que seguramente a lo mejor ya lo olvidaron algunos de ustedes, pero son de las primeras ecuaciones que uno resuelve en el segundo semestre, cuando lleva uno ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues ahora se propone como solución una combinación lineal de senos y cosenos, pero con una frecuencia que sea igual a la frecuencia de la fuerza impulsora, la omega que está aquí. Tiene su nombre esto, no me acuerdo. Variación de parámetros se llama el método. ¿Se acordarán ustedes más? El nombre es lo de menos, pero es una manera de proponer la solución para este tipo de ecuación no homogénea, un término inhomogéneo. Y lo importante es que funciona esto. Así como se propuso para el caso homogéneo una combinación lineal de senos y cosenos, ahora también
también resulta. Vamos a proponer una combinación de senos y cosenos, pero con la salvedad de que la frecuencia que le estoy pidiendo a la solución de esta ecuación es que tenga la misma frecuencia que la frecuencia de la fuerza impulsora. Y lo que sigue, pues, es semejante a lo que hemos hecho. Propongo esta como mi solución. Calculo la velocidad y la aceleración. Repito, no están hechos los cálculos, pero son simples. Por favor, alguien, los que quieran hacerlo, chequen que esto está bien. La primera es rápido, es A omega coseno de omega t menos B omega seno de omega t. Y la segunda también, pero aquí ya está un poco resumida porque aparece no, también es rápido, ¿no? Porque es omega cuadrada menos A omega cuadrada seno de omega t y menos y más quedaría, ¿no? Omega cuadrada B coseno de omega t. Factorizo aquí con el menos y por eso queda de esta forma. Bueno, entonces ya teniendo estos dos, los sustituyo en la ecuación aquí arriba. Queremos que sea solución. Sustituyo el x2 puntos, la x punto, la x, que es lo que está hecho aquí. Aquí está la x2 puntos, la x punto, etc. Sustituyen esto acá, la x punto aquí, y la x aquí. Y nos da esta expresión que aparece acá. Bueno. Ahora lo que se hace es igualando los coeficientes del seno de omega t y coseno de omega t, que es lo que está aquí factorizado, si se fijan. Pues este paso que se puso aquí, que no lo puse por completo, factoricé no la a y la b como hacíamos antes, sino que factorizo los términos que contienen al seno de omega t y los que contienen al coseno de omega t. El seno de omega, y igualo esto, los coeficientes de aquí los igualo con los coeficientes del lado derecho. O sea, este primer término de aquí lo igualo con F0. Este de acá. Y el del coseno pues va a ser 0, ¿no? Va a quedar que esto va a ser igual a F0 y esto de aquí va a ser igual a 0, que es lo que está escrito aquí abajo. ¿Qué es esto? Pues ahora se resuelve el sistema por el método que ustedes quieran, Kramers, como quieran. Eliminan la A y la total. Eliminan de uno la A, la B, etc. Como quieran hacerlo. Y les queda las soluciones para A y B. Ahí está. Entonces la solución, pues ya sustituyen los valores de A y B en la solución que tenemos aquí, A y B. Sustituyen. Factorizan este término que aparece acá y les queda que esta es la solución. Esta ya es la solución. ¿De acuerdo? Pero esta solución la queremos escribir de la misma forma que lo hemos estado haciendo antes, como una amplitud, que ahora le llamo a 0, por el seno de omega t menos phi, donde tengo que determinar ahora quién es A0 y quién es phi, igual que antes. Entonces desarrollo aquí el seno de esta diferencia y esto lo expreso de esta forma. Yo ahora me fijo en estas dos formas de resolver, esto que está acá y esta otra forma que está aquí. Y entonces ahí igualo los coeficientes del seno y coseno de omega t. Igualándolo, tengo estas expresiones. ¿Sí? Y ahora usted de aquí se ve fácil. ¿Cómo obtengo la A0? Se elevo al cuadrado esto y al cuadrado esto y lo sumo y de ahí se va el seno de phi, porque va a quedar seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi, aplico Pitágoras y de ahí voy a obtener el A0 y el A0 resulta ser esta cantidad que aparece acá. F0 entre la raíz de lo que está ahí escrito, que es el denominador este que aparece.
¿Sí? Pues ya tengo cuánto vale hacer. En el siguiente paso, lo que hago, me conviene dividir entre omega n al cuadrado. Dividiendo entre omega n al cuadrado, este resultado arriba y abajo, en el numerador y denominador, se convierte en lo que aparece aquí. F0 entre omega n cuadrado. Y aquí abajo, al dividir entre omega n cuadrada, me va a aparecer 1 menos omega 0 omega n cuadrada, etc. Hay que hacerlo y nos resulta esto. Pues ya que tengo ya que tengo la solución, ya la tengo de esta forma. La constante de fase, esa se obtiene muy fácilmente, porque se fijan, al tener aquí denominador común, si divido esta ecuación entre esta, se va la 0, se van los denominadores, y ya nada más me quedaría este numerador entre este numerador. Se va a ir la F0, y va a quedar 2z omega n omega, entre omega n cuadrada menos omega cuadrada. Luego dividiendo entre omega n, me queda la tangente de phi de esta forma. Entonces ya tengo la amplitud, ya tengo la constante de fase y ya tengo la solución. Es la solución particular de la forzada. Se le llama forzada, o sea, de la solución particular de esta ecuación diferencial inhomogénea. La solución general, ¿cuál sería? ¿Alguien me lo dice? Lo que acabamos de encontrar es la solución particular de la ecuación inhomogénea. Es esta que acabamos de encontrar. ¿Y la solución general cómo se obtendría? Pues sería sumarle la homogénea. Muy bien. La general homogénea, ¿no? Sí. Entonces la general homogénea más la particular inhomogénea, ¿no? Y después de ahí, para encontrar la solución general, sería determinar las constantes de la solución general homogénea, considerando las condiciones iniciales. Eso no se va a hacer por lo siguiente. En esta gráfica lo podemos ver. Miren, cuando ustedes tienen un sistema que está oscilando con fricción, pues la solución ya la vimos de qué tipo es la que tenemos por acá arriba. Es esta. Esta es la solución del caso amortiguado, ¿no? Ahí está. Se va disminuyendo. Pero ahora le vamos a sobreponer la solución particular del oscilador forzado, el que mantiene la oscilación con una frecuencia omega. Al sumar esas dos soluciones, lo que va a quedar es algo parecido a lo que está en esta gráfica. Está aquí. O sea, primero va a haber una partecita en el tiempo en el cual van a convivir las dos oscilaciones. La forzada, la que está haciendo que esto se mueva, el agente externo, y la solución amortiguada, que esa va a ir disminuyendo con el tiempo. La suma de esas dos soluciones les va a dar aquí la línea recta que está acá, llena, mejor dicho, la línea llena que está acá. Y vean que después de un cierto tiempo, la parte de la solución amortiguada desaparece. Y ya nada más me va a quedar la que se llama solución forzada, que es la del agente externo. Ya nada más quedaría esa. A esta parte se le llama la solución transitoria. Y abajo es movimiento transitorio. Y este es el que ya prevalece, de la derecha. ¿Sí? Bueno, no puse aquí la solución general completa porque no es lo importante. Y queda un término, pues, hay que agregar eso, poner condiciones iniciales. Y eso no lo vamos a hacer. Bueno, pero como les dije, lo que es importante es la resonancia. Vamos a ver eso en qué consiste.
Primero vamos a definir esto que se llama la deflexión estática, para poder introducir esta cosa que se llama el factor amplificador. Miren, esta deflexión estática se define de la siguiente manera. Si ustedes en la ecuación del oscilador forzado que está acá consideran una fuerza impulsora pero constante, que no sea sinusoidal sino constante, digamos F0, que fuera constante, entonces la deflexión que va a haber, se van a anular la X2 puntos y la X punto, y me va a quedar que la deflexión que hay sería X igual a F0 entre omega n cuadrada. A esa se le llama la deflexión estática, considerando que no hubiera variación sinusoidal en el tiempo. Entonces, eso nada más es para considerar lo que ahorita voy a explicar. Es a lo que se le llama la deflexión estática, aquí lo dice. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque el numerador que aparece aquí, que es F sobre omega n cuadrada, a eso le vamos a llamar la deflexión estática, por lo que acabo de comentar. Es esto. Y si ahora dividimos y definimos el factor amplificador mu como la razón de esta amplitud que acabamos de calcular, de esta amplitud, y la dividimos entre F0 sobre omega n cuadrada, entonces voy a obtener lo que se llama el factor amplificador, que es cuántas veces se amplificó más la oscilación, la amplitud de oscilación, comparada con la deflexión estática. Entonces, al hacer eso lo defino como el factor amplificador, se va a cancelar la F0 entre omega n cuadrada, y nada más me va a quedar esta partecita, que es el denominador básicamente de esta expresión. O sea, lo divido entre esto. ¿Sí? Es la amplitud, la pura amplitud. Y es esto. Entonces, miren, si quiero conocer cuál es el valor máximo del factor amplificador, voy a derivar respecto a omega entre omega n, que es la razón de las frecuencias de oscilación del forzado entre la frecuencia natural del sistema. Calculando la derivada de esta función, que le llamo aquí f', con respecto a omega entre omega n, sale muy fácil. Es básicamente encontrar la derivada de lo que está aquí en el radicando de esta expresión. Recuerden que la derivada es menos 1 entre el cuadrado de esto, o la derivada de esto y la derivada de la raíz. Esencialmente es calcular este máximo de aquí abajo. El resultado que obtengo es que eso será máximo cuando omega entre omega n sea igual a 1 menos 2z cuadrado. Bueno, la gráfica del factor amplificador es algo parecido a lo que está aquí. Para diferentes valores de la z, recuerden que la z tiene que ver con el coeficiente de amortiguamiento, con la fricción que tiene el oscilador. Entonces, dependiendo de que este amortiguamiento tenga, recuerden que son muy poquitos los valores del amortiguamiento, aunque aquí pone unos muy grandes, y grafican esa mu contra la razón de omega entre omega n, les van a dar gráficas como estas que aparecen acá. Ustedes lo pueden programar fácilmente. Varios de ustedes saben hacer eso muy bien. Por aquí tengo una gráfica donde se ve mejor. En esta se ve mejor. Para diferentes valores de la z. Las gráficas que aparecen aquí abajo es para zetas grandes. Recuerden que la z era muy pequeña en general. Pero para zetas grandes pues casi no hay factor amplificador. O sea, la fricción es tan grande que no alcanza a amplificarse la amplitud. Van aumentando, van disminuyendo la z, van disminuyendo y empieza a haber ya amplificación en la amplitud. Y algo importante que hay que notar, a ver si lo tengo aquí en el programa. Pues aquí puede ser que aquí se vea. Algo importante en esta gráfica que sí se hizo
aquí abajo se puede ver. Aquí. Vean que, o sea, esto lo hicieron bien programando la función esa que está ahí. La línea que está aquí abajo corresponde a omega entre omega n igual a 1. O sea, es cuando la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia natural del sistema. Uno pensaría que cuando estas frecuencias coinciden es cuando se obtiene la máxima amplitud, como les estuve diciendo. Pero fíjense que no. Hay una diferencia, aquí lo podemos ver para esta Z. El máximo de la curva esta anaranjada, si son buenos observadores, está un poquito a la izquierda de la línea gris que corresponde a omega entre omega n igual a 1, o sea, omega igual a omega n. Está un poquito a la izquierda, si se fijan. Y eso nos lo dice la... Nos lo dice la ecuación, el resultado que obtuvimos, aquí está. Donde es máximo el factor amplificador es cuando omega entre omega n es 1 menos 2z cuadrado. No es cuando vale 1, sino que es cuando vale un poquito menos que 1. Recuerden que la z es pequeña, al cuadrado pues es más pequeño. Esto es pequeñito, pero no es cuando omega es igual a omega n, que es lo que a veces unos libros lo dicen. Cuando coinciden exactamente la omega y el omega n es cuando hay la máxima amplitud, ¿no? Y eso lo dice aquí. Observemos que el argumento de que la amplitud resonante, es decir, la amplitud para omega igual a omega n, es una buena aproximación para la máxima amplitud, tiene que tomarse con reservas. No es exactamente. Podrá ser poquito, pero no. Aquí creo que también se nota un poco, si se fijan, que la línea vertical esta que está aquí corresponde a 1, que es omega entre omega n, es lo que se está graficando. Y se fijan, pues está un poquito a la izquierda. Y corresponde para z igual a 0.1. ¿Sí? Los de aquí abajo son z más grandes, hay más amortiguamiento y entonces la amplificación va disminuyendo. En particular, la máxima amplificación pues disminuye. Hasta cuando la z, aquí fíjense, tiene valor 2. O sea, no hay amplitud, al contrario, se amortigua eso. Ustedes grafiquen esto y obtengan sus gráficas, que seguramente lo pueden hacer muy rápido. Bueno, ¿alguna pregunta acá? La solución general queda demasiado grande, muy grande. Yo no la quise poner, la tengo por ahí en otros apuntes, pero no tiene caso ponerla. La que nos interesa es la frecuencia tal que la frecuencia del oscilador forzado, la solución particular. Es lo que veríamos de estos osciladores. Eso es algo que viene en el Resnick, pero viene un poco resumido, creo, hasta donde me acuerdo. No recuerdo si vienen los demás casos, tanto del amortiguado como de este. Del amortiguado nada más vimos el subamortiguado. El sobreamortiguado y críticamente amortiguado no los vimos porque no hay oscilación. En otro tiempo era importante el críticamente amortiguado, porque para los antiguos sistemas de medición de varias variables físicas se utilizaban cosas que se llamaban galvanómetros, que eran sistemas de oscilantes, y lo que uno quería es que los aparatos de medida se amortiguaran lo más rápido posible para darle una lectura de cualquier cosa que estuvieran midiendo, pues lo más rápido posible. Se puede poner hasta un problema por ahí. El que llega más rápido al reposo es el críticamente amortiguado, porque no quisiéramos estar viendo la aguja de un aparato de medida
estar oscilando y hasta que se detenga y ver cuál es la medida de lo que estoy haciendo. Si lo que queremos es que la aguja vaya lo más rápidamente al equilibrio para ver qué es lo que mide, ¿no? Por ejemplo, en los autos, ¿no? Hay algunos que tienen ahí su manecilla y la medida de, no sé, por ejemplo, de la gasolina, pues llega rápido allí a donde debe de marcar, aunque no sé ahí cómo es que funcionan esas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Yo, profe, sobre la deflexión, o sea, Estática. eso, ajá, o sea, eso nos dice qué tanto se va a desviar no sé, Básicamente se introduce la deflexión estática para hacer adimensional este factor amplificador. Si dejamos el F0 entre omega n cuadrada, que es el que aparece aquí arriba, ¿te acuerdas? Acá está. Si lo dejamos, pues entonces va a tener dimensiones. Este x de t, lo que estamos haciendo es que se hace adimensional. Entonces, ya ahí ya le quito las dimensiones. Si te fijas, el factor amplificador no tiene dimensiones. Entonces, al dividir entre esto, se vuelve adimensional y nada más me da la razón del crecimiento de la amplitud, sin referirse a ningún oscilador en particular, porque ya lo dividimos ni a ninguna fuerza. Es el factor amplificador que nada más va a depender de la razón de la frecuencia natural del sistema con la frecuencia del agente externo que está metiendo la oscilación. Básicamente es para eso, para hacer adimensional este factor amplificador. Entonces, pues para quitar el X, divido entre esto la amplitud y lo reinterpreto, y aquí veo de qué se trata. O sea, ¿qué pasa si aquí, a lo mejor me faltó decirme esto, que es en la posición de equilibrio, claro, que es donde se debe de considerar. Si estamos en la posición de equilibrio, por eso es que se anulan la X punto y la X dos puntos. Entonces me queda que la X es F0 entre omega n cuadrada. Y no considero el seno de omega t porque voy a considerar que el agente externo es constante, tiene una magnitud constante. Es básicamente para hacer adimensional el factor amplificador. Esa es la única razón. ok. Para hacerlo adimensional. Se toma el valor absoluto porque queda en la gráfica, tiene que ponerse así, va de este lado para cuando la razón es menor a 1, cuando es mayor que 1. Hagan la gráfica de eso, solo hay hasta paquetitos para graficar rápido esto, ¿no? Grafiquen esto. Denle valores a omega entre omega n, los que quieren. A la z, recuerden que son pequeñitas, aquí tiene algunos valores, miren, 2, 1, 0.5, pero son pequeños, 0.15. Grafiquen eso ustedes y ahí se darán cuenta. Les va a dar como ese que les mostré. Como este. Este está calculado así. Yo no lo hice. Tenía yo por ahí una gráfica que sí la saqué con un paquete ahí de graficado de esos que hay en internet. Ustedes lo pueden hacer, pues apenas ya llevaron cursos de programación, unos desde la prepa o ahora. Yo estudié con reglas de cálculo, muchachos. Y cuando hice algunos programas aquí en la escuela fue con Fortran y con BASIC, que es de lo más rudimentario que hay. Nada más que algunas cosas que hice con BASIC casi se puede decir que fue a propósito porque se resolvieron problemas muy difíciles con un programa muy rudimentario. O sea, lo importante era que se hacían problemas complicados con una herramienta de programación muy básica. Por ejemplo, el péndulo no lineal que les he comentado, porque el trabajo importante se hacía analíticamente.
Esto seguramente, no me acuerdo dónde lo copié, o si lo hice, ya no me acuerdo. Pero son gráficas verdaderas, ¿no? Son hechas por computadora, estas. No son de un dibujante, pues. Bueno, vamos. Bueno, vamos a ver ahora. Déjenme ver qué es lo que sigue. Si veo esto, bueno, pues veo un ejemplo. No, vamos a ver los modos normales de vibración. Miren, un tema que aparece bastante en los libros son los modos normales de vibración. Está acá. ¿Qué son los modos normales de vibración? Vean que los poquitos, hemos visto el péndulo simple y básicamente el movimiento de un cuerpo con un resorte, ¿no? Que obedece la ley de Hooke. Esos dos problemas bastaba una coordenada para describir su movimiento, ¿no? Porque tenían un grado de libertad. En el caso del péndulo requeríamos del ángulo, y en el caso de una masa sostenida de un resorte, pues la X, Y o lo que fuera, ¿no? Pero hay casos en los cuales se requiere más de una coordenada para describir su movimiento, o sea que tienen más de un grado de libertad. Vamos a ver cómo se resuelve ese tipo de problemas. Aunque lo vamos a hacer aquí para 2 grados de libertad, el procedimiento que se usa se generaliza relativamente fácil para más grados de libertad. Es, digamos, el mismo procedimiento. Voy a resolver pues, el caso más simple, que es 2 grados de libertad. Pero, ¿qué significa lo que son modos normales de vibración o modo principal de vibración? Eso aquí está escrito. Dice, cuando las masas de un sistema oscilan de tal forma que alcanzan sus desplazamientos máximos y sus posiciones de equilibrio simultáneamente, o todas las partes del sistema oscilan con una frecuencia, se dice que el sistema oscila en un modo normal o modo principal de vibración. ¿Sí? Vamos a considerar el caso más simple que tenemos, que es 2 partículas en principio primero de masas iguales, de masas diferentes, M1 y M2, que están sostenidas con 3 resortes de la misma constante. Acá. De esa forma en que está ahí. Supongan ustedes que en estas posiciones que están aquí arriba, el sistema está en equilibrio. ¿Sí? Eso aquí está la rayita que pongo aquí abajo. Es la posición de equilibrio del cuerpo 1 y la posición de equilibrio del cuerpo 2. Bueno, ahora vamos a desplazar las 2 masas a la derecha, lo hice, de su posición de equilibrio, la 1 hasta una posición X1 medida desde la posición de equilibrio. Y la partícula 2, X2 medido desde la posición de equilibrio. Bueno, que supongo que están fijas esas posiciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al soltarlas, por ejemplo, ahí lo estiro y lo suelto, pues van a empezar a oscilar las 2 masas de alguna forma que hay que investigar. A la frecuencia de oscilación que oscilen estas masas es a lo que se le llama los modos normales de vibración, siempre y cuando todas las partes del sistema, en este caso los 2 cuerpos que están aquí, oscilen con la misma frecuencia. A eso se le llama modo normal de vibración. Y vamos a calcular cuáles son estos modos normales de vibración. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hacemos? Pues solamente disponemos de la segunda ley de Newton. Voy a suponer que los resortes obedecen a la ley de Hooke.
y que el movimiento es en esta dimensión, nada más. Se mueven así, no se van para abajo, el peso no lo considero, nada más es el movimiento en esta dirección, nada más. Para fijar ideas, voy a suponer que el desplazamiento de la masa 2 es más grande que el desplazamiento de la masa 1 de sus posiciones de equilibrio, como se ve aquí en la figura. ¿Sí? Es nada más para fijar ideas. De esta manera, si se pueden dar cuenta, de esta manera, entonces el resorte del medio está elongado. Se deformó más que la posición que tenía antes. O sea, la separación que hay entre las dos masas originales ahora aumentó. Es nada más para fijar ideas, no tiene por qué particularizar tanto. Ahorita lo vemos. Y apliquemos Newton a cada una de estas masas. Vean, que obedece la ley de Hooke, claro. La partícula 1, como este resorte se estiró, pues va a sentir una fuerza hacia la izquierda, que va a valer K por X1, donde X1 es la posición de equilibrio, y va para allá, porque el resorte trata de recobrar su longitud original. El resorte del medio, al estar estirado, porque ya supuse que X2 es más grande que, o sea, esta distancia de aquí, lo que se deformó este resorte. Lo que cambió de posición la partícula 2 es más grande que la del 1, entonces está estirado. Entonces, al estar estirado, trata de recobrar su longitud original. Entonces, la fuerza va a ir a la derecha. ¿Y cuánto va a valer? Pues lo que se haya deformado. ¿Cuánto se deformó? Pues va a ser la posición que tiene ahora X2 de su posición de equilibrio, pero le resto lo que se deformó la X1. Entonces queda acá por X2 menos X1. Esta X2 menos X1 es lo que se deformó el resorte del medio. Pues queda así. Ahora, veamos a la partícula 2. Igual que como lo hicimos con la 1. Este está estirado, pero entonces la partícula 2 va a sentir una fuerza debido al estiramiento de a la izquierda, porque trata de recobrar su longitud original. Y va a valer K por X2 menos X1. Para acá. Esta está de aquí, perdón. Esta es la de 1 y esta es a la izquierda, por eso va con un signo menos. Menos K, X2 menos X1. Vean que estas dos fuerzas son de acción y reacción, ¿no? Esta con esta. Esta es la fuerza que le ejerce la partícula 1 a través del resorte y esta es la que le ejerce la partícula 2 a través del resorte de la partícula 1. Pero luego el resorte de aquí, al apachurrarse, porque estaba acá, y pasó acá a X2, ¿cuánto se apachurró? Pues X2, ¿no? En su posición de equilibrio. Entonces al apachurrarse, pues siente una fuerza a la izquierda. Trata de recobrar su longitud original. ¿Y cuánto vale la fuerza? Pues menos K por X2 a la izquierda, porque va para acá. Considere positiva la X de aquí para acá. Pueden ustedes poner aquí, hacer todavía esto más largo y medir las posiciones, por ejemplo, desde este extremo, pero se cancelan todas las posiciones que pongan originales, ponen una posición original y al final de cuentas les queda esto que les estoy poniendo. ¿Está claro eso que acabo de mostrarles? Sí. Bueno. Entonces, ya que tengo ahí las fuerzas, pues aplico Newton. Y aquí están las ecuaciones, a ver si se logran ver. Estoy abajo, ¿no? Para la partícula 1, su masa por su aceleración. Vamos a ver. Masa por aceleración va a ser aquí, ya identificamos. Va a ser Kx2 menos X1 a la derecha, positivo, menos Kx1. Y la partícula 2, masa 2 por su aceleración, las dos son negativas, menos K, X2 menos X1.
menos kx2. Pues ahí están las ecuaciones. Esto, recuerden que esto es fundamental que lo escriban bien. Es la única herramienta que tenemos y la única que vamos a tener. La segunda ley de Newton. Aquí está. Bueno, hay que resolverlo. Vean que aquí, es lo que viene aquí en este párrafo, las dos ecuaciones están acopladas, están porque en una ecuación, en la ecuación para la partícula 1, interviene la posición de la partícula 2, o sea, interviene la otra variable. Y en la ecuación para la partícula 2 interviene la de 1. Entonces, pues hay que resolver estos de manera simultánea, pero están acopladas, que es lo que dice por acá. No, dice, están acopladas las ecuaciones. Pero ¿qué es lo que queremos? Que oscilen con la misma frecuencia y que oscilen sinusoidalmente. Pues entonces voy a proponer soluciones para las dos ecuaciones, pero con la misma frecuencia y que oscilen de manera sinusoidal. Entonces propongo ahora con las exponenciales. Propongo como solución para la 1, a por e a la i omega t, y para la 2, b por e a la i omega t. Lo importante es la omega, que es la misma para los dos. A y b, pues, son las amplitudes, pues esas hay que calcularlas. ¿De acuerdo? Para que sean soluciones, pues sustituyo esto acá y la x2 aquí. Sustituyo en las dos ecuaciones de arriba. Y al sustituir se van a cancelar aquí las e a la i omega t y me van a quedar estas ecuaciones, donde las incógnitas son a y b. Son ecuaciones homogéneas. Y ahora, pues, tomo un resultado del álgebra. Para que este sistema de ecuaciones tenga solución única, no trivial, su determinante debe de valer 0, ¿no? Entonces ponemos el determinante de los coeficientes de a y b, hasta aquí abajo, menos 2k más m1 por omega cuadrada, k, y menos 2k más m2 omega cuadrada. Ahí está. Calculamos el determinante, este por este, menos k cuadrada, y aquí ya lo reduje. Multipliquemos este por este, luego menos k cuadrada, y reduciéndolo queda de esta forma. Este es el siguiente paso importante. Ahorita voy a regresar para recalcar cosas. Ya tengo aquí una ecuación en omega, fíjense. Omega cuarta, omega cuadrada, k cuadrada. Estas ecuaciones son fáciles de resolver porque podemos calcular la omega cuadrada, ¿no? Con la fórmula de la cuadrática que conocemos, donde ahora lo que voy a obtener como resultado es la omega cuadrada. O sea, la omega cuadrada menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4c sobre 2a, ¿no? Eso ya lo ponen aquí y resulta que la omega cuadrada resulta ser todo esto. Para facilitar las cosas, supongo que las masas son iguales. Suponiendo que las masas son iguales, entonces ahora pues ya se facilita todo, porque aquí me va a quedar 2m, aquí abajo m cuadrada, etc. Y ya puedo sacar hasta las omegas, ya puedo sacar la raíz fácilmente. No está hecho aquí, ustedes lo hacen, este punto se los paso. Y resulta que la frecuencia con signo positivo me queda raíz de 3k entre m, y omega menos me da raíz de k entre m. Son las dos frecuencias de oscilación. Estas son las frecuencias con las cuales va a oscilar el sistema, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos de qué manera están oscilando? Bueno, entonces, como dice aquí, para observar los modos normales de oscilación, se sustituye cada una de estas frecuencias en las ecuaciones de movimiento. En estas, sustituimos las omegas que acabamos de calcular, ¿sí? En estas dos ecuaciones. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene que para un caso, la A va a ser igual a menos B, y para otro caso, la A va a ser igual a B. Aquí lo importante es que se den cuenta que para un caso, que es para el caso positivo, para la raíz de 3k entre m,
las dos amplitudes tienen signo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la A que corresponde a la partícula 1, creo, que si la partícula 1 oscila, digamos, a la derecha, la otra debe de oscilar a la izquierda. Y si tienen el mismo signo, quiere decir que las dos, sus amplitudes son positivas, las dos, y quiere decir que las dos masas van a oscilar en el mismo sentido. Pues me regreso a la figurita, entonces eso quiere decir que para una, ¿cómo pueden oscilar estas masas? Pues vean, para un caso tienen signo contrario las amplitudes. Eso quiere decir que las maneras en que pueden oscilar estas dos partículas es que la partícula 1 la jalen a la izquierda y la partícula 2 la jalen a la derecha de sus posiciones de equilibrio. Y entonces esas dos partículas, déjenme ponerme yo, para que me vean. Ahí ya me están viendo, ¿verdad? En ese caso, en ese caso que les digo de que la 1 se mueva a la izquierda y la 2 se mueva a la derecha, es que el sistema va a estar oscilando de esta manera. ¿Sí? Con la misma frecuencia, o sea, todo parejito. Y en el caso de que tengan el mismo signo, las otras amplitudes, que tengan el mismo signo, eso quiere decir que el otro modo normal de vibración es que las dos masas se vayan igualito, o sea, las dos se van a la derecha y a la izquierda, de sus posiciones de equilibrio. Recuerden que están oscilando respectivamente cada una de ellas de sus posiciones de equilibrio. Este es un modo normal y el otro normal sería así. ¿Bien? El profesor José Luis Castro, el doctor Castro, que es el que da el curso en la mañana, su curso lo basa en una buena parte en hacer modelaciones de problemas físicos, hasta yo creo que más complicados que este. Es un buen complemento, los que no sé si alguno de ustedes lo está llevando o lo va llevando, pero le dedican mucho a esa parte y yo creo que está muy bien. Quien tenga oportunidad de tomar la clase con él puede complementar estas cosas, le da importancia a esas partes. Bueno, alguna pregunta. Bueno, resumiendo, por favor, y por ahí les dejé creo que algunos problemas. Listo. ¿Cómo se le hace para calcular los modos normales de vibración? Tengo que aplicar la segunda ley de Newton al sistema que esté yo considerando. Deba tener 2 grados de libertad cuando mucho. Les dejé un problema por ahí. Bueno, ya que planteé las ecuaciones de Newton, lo debe de hacer correctamente. Siguiente paso, propongo las soluciones como están escritas acá. ¿Sí? Se proponen. Esto es bien escrito. Ya que se proponen las soluciones, pues las sustituyo, porque si son soluciones, pues debe satisfacer las ecuaciones, ¿no? Las sustituyo y me da lugar a esto que aparece aquí, a estas ecuaciones, en A y B, que son las amplitudes de oscilación. Calculan el determinante y lo igualan a 0, porque para que esto tenga solución diferente de la trivial, el determinante debe de anularse. Y eso los lleva a una ecuación de 4º grado, que está aquí. A veces en los exámenes pregunto hasta acá para que no se entretengan en sacar esto, pero bueno, no quiere decir que no lo pregunte. Esta ecuación se puede resolver, como es una ecuación de 4º grado, tiene solución. La omega cuadrada y después la omega. Generalmente esto sale fácil. Y luego para ver cuáles son los modos normales, sustituyen las frecuencias que hayan encontrado en las ecuaciones, en estas ecuaciones, para ver cómo son las amplitudes y de ahí ya determinan cuáles son los modos normales de vibración. Ese es el procedimiento. Déjenme ver cuál fue el problema que les dije.
Pero ¿por qué no aparece? Modos normales, problemas. No quiere, ¿por qué no quiere? Están viendo todavía el problema, ¿verdad? Sí, solamente vemos el de modos normales de vibración. ¿Por qué no quiere presentarle el otro? Presentarle. Ahí está. No sé por qué no quería. Miren, el problema que les dejé que tienen que resolver es este que está aquí. El 5. Un péndulo simple de longitud L y masa M está pivoteado a una masa M, o sea, aquí está el pivote. Sí lo están viendo, ¿verdad? Que se desliza sin fricción en un plano horizontal, como se muestra en la figura. Determine la ecuación que permita conocer las frecuencias naturales del sistema. Considere oscilaciones pequeñas. Entonces vean que este problema tiene 2 grados de libertad, porque tienen que poner la posición de la masa M, medida desde su posición de equilibrio, por algún lado acá, y el ángulo θ, que es el ángulo del péndulo, ¿no? Entonces tienen que poner la ecuación del bloque y la ecuación del péndulo, proponer las soluciones, lo que les he dicho. Entonces el problema 5 se resuelve con esto que les estoy diciendo. Lo he puesto hasta en exámenes. Y aquí tienen la solución a la ecuación de 4º grado. Está acá. Entonces, en principio ya lo podrían resolver. Claro que tiene sus dificultades, se los digo a todos, sí tiene sus dificultades, porque fíjense, el pivote del péndulo no es un sistema inercial, porque el bloque se está moviendo y está acelerado, oscilando. Si se fijan aquí que de qué manera, pues de alguna manera va a haber un modo normal de vibración, porque el bloque de arriba está oscilando así, de esta forma, ¿no? Así. Y el péndulo está oscilando por acá. Entonces debe de estar oscilando el péndulo y su pivote oscilando también. Entonces hay que encontrar las frecuencias tales que tanto el bloque como el péndulo estén armónicamente oscilando. Entonces tienen que tener cuidado porque tienen que plantear la segunda ley de Newton. Para la masa de acá arriba, pues no hay ninguna dificultad porque actúa la tensión del péndulo y la fuerza del resorte, que les repito, tómenlo de la posición de equilibrio. La masa M del péndulo, pues deben de tener cuidado porque lo pueden referir a un punto que sea inercial, por ejemplo, la posición de equilibrio de la masa M, o la pueden considerar desde el origen del pivote del péndulo, pero ese es no inercial. Si hacen el no inercial, entonces deben de tomar en cuenta la masa por la aceleración del sistema en sentido contrario para los dos casos y plantear Newton. Si lo hacen desde el inercial, pues bueno, tienen que tomar en cuenta las coordenadas del péndulo medido desde el inercial. A lo mejor esta flechita les puede causar problemas. No es que la X la midan desde aquí. Lo que está indicando aquí es que el bloque de masa M mayúscula tiene como coordenada de posición la X. Pero esta tómenla desde una posición aquí, cualquiera que pongan por acá. Dicen, esta es la posición de equilibrio. O sea, ahí no está elongado el resorte. Si lo ponen por aquí en el dibujo, y ponen una raya, entonces esta será la X
del bloque. Y la del péndulo, ¿cuál será? Pues tiene longitud L, pues será la X del bloque más L seno de teta. Y la vertical del péndulo, pues será L coseno de teta, tomando Y positivo hacia abajo. Eso es desde el inercial. Si lo hacen desde el no inercial, entonces pueden usar coordenadas polares aquí una vez, pero tienen que tomar en cuenta la fuerza no inercial. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Ah, pues la masa por la aceleración que estés calculando del sistema que está acelerado, pero en sentido opuesto. La X la estoy midiendo a la derecha, X 2 puntos va a la derecha, entonces esta masa va a sentir una fuerza a la izquierda, igual a MX 2 puntos. Y también la M mayúscula. Siente una fuerza M mayúscula por X 2 puntos a la izquierda. Pero ya que pusieron aquí su origen, pues bueno, ya les estoy diciendo cómo hacerlo. Ustedes hagan este problema. Es exactamente el mismo procedimiento del de los 3 resortitos con las 2 partículas, pero aquí varía un poquito. Pero ya tienen algo que hacer, ya no tienen que pensarle mucho. Nada más, pues tomen el lápiz y empiecen a rayar el papel y vean cómo calcular las cosas. Ahí está el resultado. Aquí está un caso parecido. Aquí consideren que el movimiento de la masa M es tal que si son pequeñas estas no suben ni bajan, sino que todo se efectúa en esta línea. Y viene la frecuencia de oscilación del péndulo. Este tiene que ver con lo que acabamos de ver del amortiguado. Este también es del amortiguado, pero este es muy simple porque ya casi está hecho en la teoría. De hecho, es la teoría. Y los problemas anteriores ya los pueden resolver. Con lo que hemos visto hasta ahorita, pueden resolver hasta el problema 8. Nada más faltaría el problema 9 por hacer. Ya los pueden intentar. ¿Qué les sugiero que hagan? Pues empiecen a tratarlos. Les voy a pasar las sugerencias, las voy a poner ahí para esta lista de problemas. Aquí están las sugerencias. Para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. Bueno, aquí en el 4 dice, este problema se resolvió en clase. Bueno, pues ahora no lo resuelto en clase, pero en todo caso ahí les voy a dar sugerencias para este problema que ya vieron algo parecido, es el de una mesa con una partícula que se mueve sobre la mesa y la otra cuelga. El del 5 les acabo de decir, ahí viene más. Y este pues lo voy a explicar en clase. Entonces, les digo a todos, ciertamente que algunos problemas son complicados, es decir, un detallito, tienen que ponerse a estudiar. Y si no, pues me van preguntando en la clase y les voy diciendo, esto es muy sencillo. Pónganse a hacer los problemas, ya tienen la teoría, ahí están ya los apuntes. Bueno, vayan dándole una leída, vayan subrayando, usando, como quieran, como tengan sus apuntes ahí a la mano. Y tomen los resultados nada más. Si quieren hacer algunos de los desarrollos que no están en los apuntes, pues convénzase y háganlo. Si me encuentran algún error, se los agradecería, aunque creo que aquí no hay. Espero que no haya. Y ya no hay nada más que hacer. Tomen, si no les gustó esto, tomen un libro. Les repito, esto viene hasta en los libros de ecuaciones diferenciales, como ejemplos. Pero ya aquí adelante, hagan por favor, escriban, y eso les alguna pregunta que tengan. Nos vemos de una vez, cuánto hay de tiempo, si tenemos tiempo. Y una vez vamos a terminar esto. Oscilaciones anarmónicas.
Si ustedes grafican el potencial de un oscilador armónico en función de X, recuerden que ese es un medio de Kx cuadrada, ¿no? La fuerza es de Hooke es menos K por X. La X midiéndola desde la posición de equilibrio. Si calculan el potencial, pues les va a dar un medio de Kx cuadrada. Y eso es una parábola. Bueno, hay potenciales que son, por ejemplo, de esta forma, que no es exactamente una parábola. Esto que estoy tratando de, o que se dibujó aquí, no es una parábola. Si se fijan, está un poquito más acostado del lado derecho a partir de la X1. Con eso se quiere decir que esto no es un oscilador armónico. Entonces, ¿cómo resuelve uno los problemas en los cuales el oscilador no sea armónico simple? Bueno, pues lo que se hace es que ya que tengo el potencial, pues voy a considerar oscilaciones alrededor de su posición de equilibrio, que es el punto de mínimo potencial, y considero movimientos que no estén muy alejados de la posición de equilibrio, de tal manera que el movimiento sea armónico simple, pero cerca de la posición de equilibrio. Bueno, y ya es algo que se puede avanzar. Y para hacer eso, pues lo que se hace es que el potencial lo desarrolla en una serie de Taylor, que también ustedes ya vieron en métodos matemáticos, creo, o en cálculo también se ve. Entonces, supongan que tienen un potencial, vean una función de X, que se desarrolla en serie de Taylor de esta manera. La B1 es la posición de equilibrio. Está acá, ese es el valor de B1 con X1. Es donde esta función adquiere su valor mínimo. El potencial es el mínimo. Acá. La partícula no se mueve aquí. Este es el potencial. Entonces, esta es la posición de equilibrio. El movimiento de la partícula pues, puede ser en una dimensión. Está aquí moviéndose. Recuerden que si aquí le dan una energía, dibujan una línea horizontal, que sea la energía acá. Entonces, donde se cruza la energía con el potencial, son los puntos de reposo instantáneo, y la partícula se va a estar moviendo entre esos dos puntos. Entre esos dos puntos, estaría oscilando así. Pero queremos saber si esa oscilación es armónica. Ya vimos que la única armónica es cuando esto es una parábola. Pero si tratamos aquí cerquita de la posición de equilibrio, también puede comportarse como un movimiento armónico. Y es lo que vamos a ver. A esas oscilaciones se les llama anarmónicas. ¿Sí? Bueno, como les dije, se desarrolla en serie de Taylor la función del potencial. Y ahí está el desarrollo, está el término cuadrático. B1, la primera derivada evaluada en x igual a x1, por x menos x1, más 1 sobre 2 factorial, la segunda derivada, evaluada en x igual a x1, por x menos x1 al cuadrado. Y siguen los términos que siguen, pero nosotros nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Si no voy a considerar estiramientos muy grandes, desplazamientos muy grandes de la partícula, basta con que me quede yo hasta el término cuadrático, que es lo que indico acá. Ya no tomo en cuenta términos de orden cúbico, porque voy a suponer que los desplazamientos son pequeños alrededor de x1. Si son pequeñitos, entonces para el términos cúbicos ya los desprecio y me quedo con con el segundo término que aparece acá. ¿Sí? Vean que aquí ya no aparece el segundo término de la derivada de b respecto a x evaluada en x1, porque estoy suponiendo que esa es la posición de equilibrio. Entonces esa derivada vale 0. La fuerza vale 0 y no aparece ese término. Nada más aparece el B1 y el segundo término. Este se anula por estar en la posición de equilibrio. Y me queda entonces que el potencial está dado por esta. Y es un potencial aproximado. O sea, para cerquita de la posición de equilibrio. ¿Sí? Ya dice aquí donde esta derivada se anuló, ya que x1 es la posición de
de ser mínimo, es una posición de equilibrio porque es mínimo potencial. Bueno, pero pues vean, ya de aquí obtenemos que esta derivada, que la segunda, esta K que aparece aquí, la K que aparece acá, es la segunda derivada de B evaluada en X1. Le llamé K. ¿Sí? A la segunda derivada. Y esta resulta positiva. Resulta positiva. ¿Sí? Entonces, la fuerza, ¿cómo la calculamos? Pues la fuerza es menos la derivada del potencial respecto a X en una dimensión. En 3 dimensiones es menos el gradiente, acuérdense. Estamos en una dimensión, es menos la derivada de B respecto a X. ¿Y cuánto vale en este caso? Pues menos K por X menos X1. Al derivar esto respecto a X, el 2 con el 2 se va, y queda K por X menos X1. Tengo que la fuerza es de tipo ley de Hooke. F de X es igual a menos K por X menos X1. X1 es la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué obtuve? Pues ya resolví el problema, porque el movimiento es armónico simple. Y si me preguntan a mí la frecuencia, pues eso está fácil, porque yo ya sé que la frecuencia para un oscilador armónico simple es raíz de K entre M. ¿Y la K cuánto vale? Pues la segunda derivada del potencial evaluado en X igual a X1, que yo sé que es positiva, porque la segunda derivada, además recuerden que la segunda derivada es positiva, porque estamos en un mínimo, ¿no? O sea, todo es consistente. Y ya terminé. Ya calculé la constante de K, que es la segunda derivada del potencial respecto a X evaluada en el punto de mínimo potencial. Y ese es el resultado. Y así es como se resuelve. O sea, en este problema que les dejé por acá, aquí les doy el potencial, ahora con una U. La partícula tiene ahora esta forma. Y se demuestra que el periodo de las oscilaciones pequeñas que efectúa la partícula con respecto a la posición de equilibrio es este. Les pide el periodo. Entonces, si les piden el periodo, recuerden que en la ecuación es más fácil calcular la omega, la frecuencia. ¿Y la frecuencia cómo la calculo? Pues si yo demuestro que la partícula se mueve en este potencial de manera armónica, pues ya sé cómo calcular el potencial. Perdón, ya sé cómo calcular la constante K. ¿Cómo le hago? Pues calculo la segunda derivada de este respecto a X en la posición de equilibrio. Tengo que calcular la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Pues cuando el potencial sea un mínimo. Ya ustedes lo hacen, pues. Entonces ahí está la teoría. Y ya saben cómo calcularlo. Ahí ya les estoy dando el potencial, ahí tienen que ver cómo le hacen, pues. Hay que calcularlo. Tiene ahí un chistecito eso, pero tienen que hacerlo. Y ahí tienen la respuesta. Ahora ven, en el siguiente ejemplo, en este potencial que está aquí dibujado, que es menos B1 a la menos A por X cuarta, esta es su gráfica. Si uno ve la gráfica, hay un mínimo de potencial, aquí está, de la posición de equilibrio. Y uno diría, pues, así a simple vista, parece ser que aquí pues sí va a haber un movimiento armónico. Si yo estoy cerquita de este potencial para una X igual a 0, estoy aquí cerquita, pues yo creo que sí va a resultar. Pues resulta que no. Que aún en estos potenciales en donde el movimiento puede ser periódico, no es armónico simple. Este movimiento es oscilatorio, pero no es armónico simple. ¿Qué debo de hacer? Pues vamos a ver si le hacemos igual. Acá tengo el potencial. ¿Sí? Dice que el movimiento es claramente periódico para energías en el rango de que una E negativa y mayor que el mínimo potencial. O sea, para energías negativas ponen aquí una E constante. Y para esa energía ya vimos
que la partícula queda atrapada entre esos dos puntos y va a estar oscilando ahí, pero no de manera armónica. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues bueno, vamos a calcular la fuerza, a ver si me da de tipo Hooke. Hacen las operaciones que hay que hacer, ahí lo desarrollan en serie de Taylor, que también hay que hacerlo ahí con cuidado, y la fuerza va a resultar ser menos 4AB1X cúbica. Es lo que resulta. Entonces la ecuación de movimiento correspondiente pues es esta. La masa por la aceleración va a ser igual a la fuerza, que es 4AB1X cúbica, lo ponen todo de un lado, y fíjense, resulta una ecuación no lineal en X. Si aquí hubiera resultado X solita sin el cubo, pues sí es armónico simple. Y la K sería 4AB1. Y la frecuencia sería la raíz cuadrada de 4AB1 entre M, ¿no? Que es K entre M. Pero resultó X cúbica. Entonces no es armónico simple. Es una ecuación diferencial no lineal. Entonces en esta partecita les dejo de ejercicio que ustedes hagan los pasos que conducen de aquí para acá. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí ya tienen cómo hacerlo. Hacen el desarrollo en serie de Taylor, calculan las derivadas. Y bueno, pues ese es otro ejercicio que tienen ahí. Y en principio, con esto que les acabo de mostrar, pues ya pueden hacer los problemas que les estoy proponiendo, que son 9. ¿Qué tienen que hacer? Pues ahora le dediquen en la semana 1 hora, 2 horas. Empiecen con un problema, con el que les guste. Trátenlo de hacer. Si no les sale a la primera, pues anoten ahí y me preguntan en dónde se atoraron. Pero piénsenle, piénsenle. No nada más le lean. Yo luego, los problemas hay que hacerlos por lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, en el básquetbol, uno puede saberse las reglas del básquetbol, cómo hay que encestar, cómo hay que no cometer violación, etcétera, etcétera. Pero si no se pone uno a jugar, pues no lo va uno a saber hacer. ¿Sí? Si ve uno a un gimnasta que está viendo cómo hace ahí sus maromas, lo que hagan, pues, ustedes no lo van a saber hacer nada más viéndolo. Se tienen que poner a hacer los ejercicios. Pues así también es acá con esto. Para que ustedes aprendan, tienen que ponerse a hacer los problemas. Es como se aprende estas cosas, resolviendo problemas. ¿No les gustan estos? Pues busquen por ahí unos y háganlos. Si ya están hechos, pues mejor, pero no los copien. Trátenlos de resolver ustedes. Y se ayudan con el problema ya resuelto, pero tienen que pensar. Yo les propongo estos poquitos que les digo. Ustedes pueden ver otros si quieren. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Profe, yo tengo una duda del movimiento anarmónico. O sea, físicamente, ¿cómo se ve? Como que no lo veo. ¿En el anarmónico? No, pues Ajá. físicamente se llama anarmónico porque los potenciales no son estrictamente de armónico simple, pero ¿cómo se ven? Pues como el armónico normal, nada más que oscilan alrededor de la posición de equilibrio sin desplazamientos grandes. O sea, son sistemas que están oscilando, pero que no oscilan armónicamente simple. Pero si tú aproximas cerca de la posición de equilibrio, de mínimo potencial, en ese acercamiento sí oscilan como armónico simple. ¿Entiendes? Estás aproximando el problema real a un problema que puedes resolver, pero cerquita de la posición de equilibrio. Te dice, mire, sí, puedo resolverlo, pero no el real, que oscila a grandes amplitudes, no.
cerquita de la posición de equilibrio, sí le puedo decir cómo oscila. Estoy aproximando el problema real a un problema que sí puedo resolver, pero que es pequeñito. Pero el movimiento es armónico, simple, pues nada más que está aproximado, pero oscila de la misma forma que los otros, pero aproximado, cerca de la posición de equilibrio. Cualquier sistema que tengas. Ok, gracias. El péndulo. Ya les dije, el péndulo de grandes amplitudes, pues ese no es fácil resolverlo porque la ecuación que resulta no es fue el primer problema que les mostré, ¿no? El péndulo simple. Se tardó. Ahí está el péndulo simple, ¿no? Que resolvimos. Fue el primer problema que les mostré. ¿Cuál es sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, profe. Sí. La ecuación 10, miren, la ecuación 10 no es armónico simple porque aquí está el seno de teta, es una ecuación no lineal. ¿Qué es lo que generalmente se hace cuando primero nos encontramos con este problemita? Consideramos ángulos pequeños. ¿Qué es lo que se hace? Pues la función seno de, bueno, en este caso el seno de teta, cuando llegan a este resultado dicen, bueno, vamos a aproximar el seno de teta en su desarrollo de serie de potencias y nada más tomo el término lineal hasta teta para ángulos pequeñitos. Y ya teniendo el ángulo teta pequeño, entonces, ese es armónico simple. Y ya sé cuál es su solución. Bueno, aquí no la puse. Ya saben que oscila de manera armónica. Pero para ángulos pequeñitos. Para ángulos grandes no. Básicamente lo que estamos haciendo. Estamos linealizando las ecuaciones. Este problema es de un péndulo de gran amplitud, ¿no? Así. No lo podemos, bueno, hasta ahorita no podemos, pero si son oscilaciones pequeñitas, sí lo podemos resolver, porque el seno de teta lo aproximo por el ángulo teta, y esa es una ecuación, eso surge es una ecuación lineal en teta, y esa sí hay una solución, es una solución armónica. Es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí, pues de la posición de equilibrio, nada más resuelvo este problemita, no este. Y así para los demás, lo que se hace con las oscilaciones anarmónicas es de que aunque sean periódicas, pero no son armónicas simples, de tal manera que no puedo calcular la frecuencia de oscilación o el periodo, que es equivalente, para ese movimiento complicado. Sí lo puedo hacer siempre y cuando los desplazamientos de la posición de equilibrio sean cercanos a la posición de equilibrio. ¿Y eso sirve? Claro que sirve. Por ahí empezaron a meter los dientes con los cristales que están oscilando, con las oscilaciones armónicas, por ahí empiezan. Ya vean lo que han hecho. Gente que hace estas cosas, ¿no? Empiezan con oscilaciones que se pueden resolver y van complicando las cosas, y meten otras técnicas y demás. Es lo que estamos haciendo. Es aproximar, es como se aproxima. ¿Sí? Y lo que les acabo de mostrar son un caso en el cual sí puedo resolver el problema para cerquita aquí de la... Vean que aquí
el movimiento es periódico. Repito, ya lo vimos en la parte de energía y de segunda ley de Newton. Si le dan una energía aquí al sistema, eso equivale a que pongan aquí una línea horizontal, constante. Si ponen aquí una línea horizontal, entonces la partícula queda atrapada entre esas dos posiciones. Ya lo analizamos. Y está ahí moviéndose la partícula entre esas dos. Es un movimiento periódico. Pero ese movimiento periódico no pueden decir el periodo vale tanto, la frecuencia vale tanto, porque no es armónico simple. Oiga, pero no, yo quiero ver cómo oscila eso. Bueno, pues sí te puedo contestar, pero siempre y cuando los desplazamientos no sean muy grandes. Si estás aquí cerquita de la posición de equilibrio, cerquita, entonces sí, te digo. Porque entonces esta curva, que quién sabe qué curva sea, la puedo aproximar por una parábola, pero cerca de la posición de equilibrio. Y si tú no te desplazas mucho de esta posición, te puedo decir cuánto vale la frecuencia y cuánto vale el periodo. Ah, pues qué bien. ¿Cómo? Pues les acabo de decir. Dame tu potencial. Ya que tengo el potencial, hago un desarrollo en serie de Taylor, desarrollo el potencial. Me quedo hasta el segundo término. El primero no cuenta porque voy a hacer la aproximación alrededor de la posición de equilibrio. Y en la posición de equilibrio el potencial tiene un mínimo, y aquí es donde está el mínimo. En la posición de equilibrio, pues este se hace 0. Ya no me quedo con el B1, que es el potencial en la posición de equilibrio, y el término cuadrático. Ya me quedé con eso. Son los que aparecen aquí. Ah, oiga, ¿y esta acá quién es? Ah, pues si te fijas, la acá, este se fue. Entonces me queda B1 más 1 entre 2 por la segunda derivada evaluada en x1 por x menos x1 al cuadrado. Ah, pues la K es la segunda derivada de B respecto a x evaluada en x1. Acá está. Aquí está. ¿Sí? Es la K. Y ya con eso, pues ya, porque fíjate, ya que tengo esto, a ver, ¿a qué fuerza corresponde? Pues ya sé que la fuerza es menos la derivada del potencial respecto a x. Calculo la derivada y me da esto que está acá. Menos pues resulta que la fuerza es tipo Hooke. Sí, es tipo Hooke. Es menos una constante por x menos la posición de equilibrio. Pues es tipo Hooke. Pues ya si es tipo Hooke, ya sé entonces que la frecuencia es raíz de k entre m. ¿Y cuánto vale la k? Pues la segunda derivada de tu potencial evaluada en x1. Calculo la segunda derivada del potencial, la evalúo en x igual a x1, ya tengo el valor de la k, y ya te puedo contestar cuál es la frecuencia de oscilación y el periodo. Y ya, ese es el procedimiento. Ahora, alguien viene y me dice, a ver, le doy este potencial, y aquí está su gráfica, ya le di la gráfica. Y a primera vista digo, pues parece ser que sí puede ser armónico simple siempre y cuando esté yo cerquita de este punto. Parece ser, pero la vista engaña. Pues vamos a hacer el procedimiento. Tengo el potencial. Aquí está el potencial. Aquí está. ¿Sí? Bueno. Hago la expansión de B de X en serie de Taylor. O sea, calculo el B1, la posición de equilibrio, calculo luego la primera derivada que la voy a anular, y luego la segunda derivada, y voy a llegar a que el potencial es este. Eso que les estoy diciendo no lo hice explícitamente aquí. Háganlo ustedes. Hagan el desarrollo en serie de Taylor de este potencial, de B de X. Háganlo. Van a encontrarse ahí con unos problemitas. Pero ahí es donde tienen que entrenarse para que aprendan. Trátenlo de hacer y van a ver que ahí van a tener una dificultad para que lleguen a este resultado. Pero tienen que escribirlo para que se den cuenta qué piedras en el camino se encuentran, que tampoco son unas piedrotas. Tienen que darse cuenta ahí cómo llegan a este resultado. Ya que lleguen a este resultado, entonces calculan la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Pues vemos la derivada de este potencial que acaban de encontrar con respecto a x. Aquí se ve rápido cuánto vale. Esto vale 0, queda 4a b1 por x al cubo.
¿no? Derivando. Pues resulta que la fuerza fue esta. Lo pongo en la segunda ley de Newton. O sea, la F de X es igual a mx dos puntos. Pongo todo de un solo lado y encuentro esto. Pues resulta que no obtuve la ecuación armónica. De aquí, de esta ecuación, yo no puedo afirmar que 4AB1 es la omega cuadrada. No lo puedo afirmar porque la X está al cubo. Solamente que estuviera a la 1, o sea, a la 1, entonces sí podría yo afirmar que esto, 4AB1, es la omega cuadrada. Pero entre m, ¿no? Entre m. Es la omega cuadrada, pero aquí no. O sea que a pesar de que el movimiento es periódico, porque es periódico, denle aquí una energía negativa, pero mayor que menos B1, como dice por aquí abajo. Acá está. Denle esa energía. Y el movimiento es periódico, porque si le dan esa energía, recuerden que la energía cinética es positiva y entonces eso obliga a que la energía sea mayor que el potencial. Eso ya lo vimos en las clases. Y si la energía si la energía potencial debe ser menor que la energía mecánica, entonces la partícula queda atrapada en los puntos en los cuales se cruza la energía con el potencial. Y ahí está la partícula oscilando. Está oscilando. Es un movimiento periódico, pero no de manera armónica. No es armónico simple, porque se llega a una ecuación no lineal en la cual no puedo afirmar que esto entre m sea la omega cuadrada. ¿Qué les pido que hagan ustedes? Pues a ver, demuestren que efectivamente el potencial que está aquí en serie de Taylor para x pequeñas lo pueden, para x alrededor de la posición de equilibrio, x pequeña, lo pueden aproximar por esto. Háganlo ustedes. Nada más tienen que derivar, pero tienen que darse cuenta ahí de algo, pues. Tienen que hacerlo. No les quiero hacer todo, tienen que practicar. Si no les sale, pues me preguntan en la próxima clase. Y lo hago, quien intente hacerlo. Y si alguien lo hace, pues me gustaría mucho que dijeran, sí lo hice, pues mire, y me salió. Y a veces resulta que alguien me dice, lo hice de esta forma y me doy cuenta que, lo hizo mejor que yo, o más bonito, más directo, como sea. Muy bien, pues, muy bien. Eso lo tomo en cuenta. Pero háganlo. ¿De acuerdo? Tenemos que apurarnos porque, pues sí, ciertamente que no es de esto no se ve en física 1, en general no se ve, pero tenemos que pasar ya, todavía me falta Newton, me falta sistemas de partículas, colisiones y cuerpo rígido, todavía nos falta un mes, yo creo. Sí, un mes. Y ya para entrar a las ecuaciones de Lagrange. Es como deberíamos de empezar. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Estas oscilaciones anarmónicas ¿resultan más sencillas por Lagrange? Miren, el formalismo lagrangiano básicamente lo que les va a dar es la ecuación de movimiento. Son estas ecuaciones. Lagrange, los que les va a dar es esto. En varios casos, en algunos casos Lagrange les va a dar el resultado mucho más rápido que Newton. En otros casos Newton es mucho más rápido que Lagrange. Pero no es de que sea más, ¿cómo decirles? No hay una gran diferencia. De hecho, Lagrange es el mismo Newton, nada más que se está trabajando en un espacio matemático de n dimensiones y varias de las cosas que se ven son de manera más general y más analítica. Pero es lo mismo. Lagrange nos va a dar las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de Lagrange nos van a dar esta ecuación, pero con otro formalismo. De aquí del potencial que me están dando, de este potencial.
De ahí se construye una función que se llama la lagrangiana, que es la energía cinética menos la potencial. Sería un medio de mx punto al cuadrado más b1 por e a la menos ax cuarta. Eso se le va a llamar la lagrangiana. Y estas ecuaciones de movimiento se obtienen con las ecuaciones de Lagrange, que es ponerse a derivar eso. A lo mejor sale, se puede hacer muy rápido, pero no me quiero. No es que sea más fácil o más difícil, depende del problema. A lo mejor aquí sale más rápido, no sé, x cuarta, luego lo hago. A lo mejor sale más rápido esta ecuación que como esto que les estoy pidiendo. Lo hago al rato y se los digo la próxima clase. ¿Sí? Pero Lagrange lo que les va a dar es esto. Les tiene que dar esto. Hay que verlo si realmente. En el caso del péndulo, les va a dar esta ecuación. La 10 la da Lagrange, la da muy rápido. Pone la energía cinética en coordenadas polares, la energía potencial del sistema, se aplican las ecuaciones de Lagrange y les da esta ecuación. Y yo creo que Newton es más rápido, a lo mejor. Más rápido en el sentido de que ahí tienen que calcular unas derivadas sencillas, se ahorran lápiz, tinta o lo que sea, pero es casi lo mismo. Con tiempo, pero lo bonito es ver cómo se generalizan las cosas. Y si nos da tiempo, vamos a sacar las ecuaciones de Lagrange, pero no de las de Newton, que es como yo le hago, y de Dalton, sino del principio de Hamilton. Pero para eso necesitamos apurarnos, porque tenemos que ver un poquito de cálculo variacional, que no sé si lo han visto en cálculo o en introducción a métodos matemáticos. No me acuerdo. Yo lo vi hasta métodos matemáticos 1, creo. Cómo calcular la variación de una funcional. ¿Qué es una funcional? A veces me ha dado tiempo de verlo. Tengo que dar, si no lo han visto, les doy una introducción así rápida de lo que es el cálculo de variaciones para poder, se postula el principio de Hamilton y se sacan las ecuaciones de Lagrange, pero en base a otro principio, no a las leyes de Newton. Como lo vamos a obtener nosotros es básicamente con las leyes de Newton. Pero por eso hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Y para eso tienen que decirme ustedes cómo ven las cosas. Cómo ven el material que estamos viendo. Es diverso la opinión que puedan tener ustedes porque los alumnos el grupo es muy heterogéneo generalmente. Algunos van adelantados, algunos han estudiado más, y ya conocen algunas cosas, hasta más avanzado que esto. Otros ya se les olvidó, o no lo vieron, o no sé, cualquier razón que haya. Pero eso tienen ustedes que manifestarse, porque pues no me comunican mucho sus sentires. Podríamos aprovechar más la clase si ustedes me dijeran sus opiniones de los apuntes, de los problemas de la clase. Para mejorar esto, lo importante es que el tiempo que estemos aquí lo aprovechen. Yo estoy abierto a sus preguntas. Los problemas, más problemas, o menos problemas, no tan difíciles, que algunos no son tan complicados. Les voy a poner las sugerencias de la lista de problemas. No se los doy, les voy a resolver algunos ejemplos, poquitos, pero lo importante es que ustedes los traten de hacer. Eso es lo importante. Les aseguro que eso es como se aprende. Ustedes equivocándose, gastando lápiz, tinta. Yo uso hojas recicladas. Ahí está bien.
anotaciones. No me preocupo para nada de que esté bonito, no, no. Solo Mozart, que escribía sus originales a la primera. Si ustedes ven escritos de grandes literatos y demás, está lleno de rayones, de correcciones. No sale todo a la primera. Entonces no hay que equivocarse. Consíganse hojas recicladas, a veces hasta de los depósitos de papel, van a tirar ahí papel bond si está de un lado limpio, o en oficinas, o no sé en dónde. Y si no, pues cómprense un papel no muy fino primero, pero lo importante es que escriban. Si van escribiendo bien y no tanto que borrar, pero no cuiden tanto la presentación, táchenle, me equivoqué. A veces esos tachones sirven, continúen, caray, no creo que lo que escribí no estaba tan mal, a ver. Vayan continuo redactando, escribiendo frases cortas, que ustedes cuando lo lean entiendan lo que escribieron. Y si no, pues pongan ahí anotaciones. No entiendo esta parte. Pregunto al profesor, o a un compañero, o a otro profesor, a quien quieran. Si no, piensen las cosas. Tienen que ejercitar las neuronas. Es lo que tienen que hacer, muchachos. Yo les puedo... Los apuntes les he dicho que les aseguro que les ahorra algo de tiempo si lo quieren ver en algún libro. Les acabo de mandar el problema que viene en el Fowles del tiro parabólico con fricción, y luego les mandé mi versión que está copiada del Fowles, ahí véanlo, pero yo le trabajé ahí un poquito. Entonces les muestro eso para que ustedes, les sugiero que ustedes lo hagan también, que si ven un problema hecho o algo en la teoría, pues ustedes vean si lo están comprendiendo, y si no, reproduzcan, hagan los cálculos que no están. Pregúntense, eso es estudiar. No es estar leyendo nada más. Eso no sirve. El leer nada más las matemáticas y la física no entras. No entras. Tienen que escribir. Eso háganlo, por favor. Tomen, yo les he dicho en la clase, tengan ahí una hoja y, profesor, ahí espérenme, déjeme ver en tal ecuación. Ahí eso que escribió usted no me sale, no está bien. No me acuerdo de esto, bueno, les he dicho, vayan haciendo su formulario para que rápido acudan a lo que necesiten. Lo que es esencial, lo que es más importante, eso también tiene su chiste, cómo anotar lo fundamental que uno tiene que estar ocupando. Miren, otra cuestión. Yo creo que estamos cerca, no sé cuántos años, cuánto tiempo, de que el paradigma, el modelo de las cosas va a cambiar. Eso va a llegar indiscutiblemente. Ya ustedes, yo creo que ya están en ese proceso. Yo cuando estudié quinto semestre, lo he platicado y creo que ya se los dije a ustedes, los cálculos numéricos los hacíamos con algo que se llama regla de cálculo, que algunos de ustedes lo conocen, otros tal vez no. Ya nomás se encuentra ahí por los tianguis, a veces se ve, o en alguna papelería por ahí llega a ver una regla de cálculo. Era una regla, una regleta que se movía ahí en medio del cuadro, donde estaban los logaritmos, básicamente son logaritmos los que estaban ahí puestos. Y servía para hacer las operaciones fundamentales, multiplicar, dividir, creo que también sacar raíz cuadrada, no me acuerdo. Pero de manera muy aproximada, muy aproximada. De tal manera que cuando nos ponían problemas numéricos los profesores, que eran pocos, pero los ponían, en física moderna me acuerdo que los ponían, pues a veces la precisión de la regla de cálculo no nos daba la precisión suficiente para resolver un problema. ¿Y qué teníamos que hacer? Pues a mano. Es sacar una raíz cuadrada, pues a mano. Y aunque lo sabía uno hacer, pero pues se llevaba tiempo en hacer esa raíz cuadrada y el tiempo para el examen se está terminando. Y, bueno, lo tengo bien en mente cuando en un examen llegó un compañero con una calculadora
que era, no les miento, del tamaño de una cajita de chaparrita, pues, pero de zapatos, por decir algo, los 20 centímetros, los numerotes, que se conectaba a la tomacorriente ahí del salón y que sacaba raíz cuadrada. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Oye, préstalo para sacar raíz. No, lo estoy ocupando. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ya se podrán dar cuenta qué edad tengo. No es que le esté ocultando, tengo 70 años. Y eso lo hice cuando tenía yo 20 y tantos. Ya quien se preocupa de sacar raíz cuadrada o de multiplicar o eso, ya tienen, hasta en el teléfono están las operaciones, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Ya estas cosas de que esta ecuación diferencial la resuelvan, pues ya ustedes lo van a meter en un programita o ya lo hacen, o una integral que les aparezca. Ya se los hacen ahí los programas. Y no el numérico, sino la operación, no me dejarán mentir, yo lo he visto por ahí. Qué bueno que eso va a pasar. Pero lo que está muy mal es, por ejemplo, ¿qué es lo que llega a pasar? Los niños, me voy a la primaria, ya no saben hacer operaciones. Bueno, no es que no sepan ni sumar ni multiplicar, ya tienen calculadora. Pero las fracciones, por ejemplo, pues hay niños que no saben manejar ahí las fracciones, que ni siquiera tienen ni idea, pues, de qué se trata el común denominador y esas cosas. ¿Por qué? Porque pues ya no hay necesidad de eso. Entonces, en ese aspecto las cosas van a cambiar. Las integrales pues ya las van a tener hechas y eso. Eso tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque la cabeza, el cerebro, lo van a utilizar más, van a tener más tiempo de pensar, de realmente pensar, pues, a lo que se estén dedicando. Y las cosas que son mecánicas, pues ya tienen calculadoras, ya tienen programas, ya tienen graficadores, ya tienen muchas cosas. Esa es la tendencia. Pero tienen que saber qué es lo que hacen estas maquinitas, no internamente, sino que sepan lo que es una raíz cuadrada. ¿Sí me entienden? Que sepan qué es la solución de una ecuación diferencial. Que sepan qué es una integral, qué es una derivada. No solamente que calcularon, ¿y qué es eso? Pues no sé, pero es que necesitaba yo la derivada y ahí está la derivada. Sí, pero ¿qué significa? ¿Qué fue lo que calculaste? No, pues quién sabe. No, pues eso no. Eso sí está mal. ¿Sí me entienden? Ya esto va a cambiar. Ya está cambiando, yo diría. Alguna vez en algún examen me puso alguien, pues esto lo consulté en matemática, no me acuerdo que lo hicieron. No, digo, lo tienes que hacer, pues todavía no. Al menos yo todavía quiero que lo hagan. Pero eso va a ir cambiando, ya les va a tocar a ustedes, seguro. Seguro, esto está avanzando muy rápido. Esto que les dije de las gráficas, estoy seguro que... Yo recuerdo que tenía alumnos que ya, profesor, en la presencial, ya está aquí la gráfica y me mostraban su teléfono. Ahí está. O su tableta que llevaban. Rápido lo hacen. No, pues está muy bien. Qué bien. O sea, hay que usar esas cosas de manera racional. Bueno, ya se acabó el tiempo. Entonces, la próxima clase, espero que al menos intenten 1 o 2 problemas de esta lista y voy a dedicar la primera parte de la clase a eso. Espero que haya. Si toda la clase hay preguntas y ya intentaron algo, pues lo dedicamos a los problemas. Repártanse los problemas, muchachos. Trabajen en equipo. No hagan el examen en equipo. Esa es otra cosa. Piensen solitos. No van a conectarse ahí para estar estudiando la teoría. Eso lo tienen que hacer solos. ¿Cómo pueden compartirlos? Oye, tú vas a estar problema, tú tal y así, nos los repartimos. Ahora los discutimos. A ver, ya hice este problema. ¿Dónde te equivoco? No entiendo acá. Si quieren, no es malo estudiar en equipo. De tal forma que cuando pasado mañana, pues ya tengan allí algunos problemas. Si ya los resolvieron, qué bueno.
Si tienen dudas, pues qué bueno, ahí las tratamos de aclarar y así vamos avanzando, pero tienen que trabajar algo. Bueno, 8:05 casi, nos vemos el viernes, ¿sí? Pásenla bien, los que acostumbran aquí la noche mexicana, que cenen bien y cuídense mucho sobre todo. Igualmente, profe, que pase buenas noches. Pues, profe, Nos igualmente. vemos. Hasta Gracias, luego. profesor. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta Profe, hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.